Bien, hermanos queridos, muy bendecido en el Señor. Tuvimos esta semana ya trabajando y cuando llego me entero de que necesitábamos cubrir hoy día porque nuestro hermano Jacob no podía venir, pero aquí estamos con el Señor, sirviéndole como corresponde y vamos a seguir con este tema que es José. José tiene algo que, aparte de lo que ya hemos visto, que es una historia que yo creo que es muy transversal, porque por lo menos los que venimos de familias grandes como que nos sentimos un poco identificados con toda la historia, y los que tienen familias pequeñas también se sienten identificados porque él y su hermano eran los dos únicos hijos de su padre y de su madre, los demás eran hermanastros. Y hay todo un vínculo familiar. Y en la familia se pasan estas cosas. No sé si usted tiene esos recuerdos. Yo cuando era niño, nosotros éramos 6 hermanos, 6 hombres. 6 hombres. Y todos bien hombrecitos para sus cosas. Y me acuerdo que íbamos a la casa del Tata Manuel, el papá de mi papá. Y llegaban los primos de todos lados y nos juntábamos allá, teníamos esas reuniones, en el verano nos quedábamos semanas enteras. La abuelita, la mamina que le decíamos, mamina, no sé por qué le decían mamina, yo siempre le dije mamina, no sé ni cómo se llama, no, sí sé cómo se llama, pero le decíamos mamina. Y nos recibía todo y todos lo pasábamos súper bien. No sé si usted tiene esos recuerdos del verano, sacando ciruelas de arriba de los árboles, después íbamos a sacar higos, después íbamos, porque él tenía como una especie de campo atrás y plantaba cosas, había como un cerrito también, y jugábamos a la guerra en ese cerro. Pasábamos todo el día entierrados, empolvados, y nos acostábamos tal cual. Pero éramos felices, eran buenos recuerdos. Yo me pongo en el lugar de José, y José en su soledad, porque él estaba solo. Cuando fue apartado de sus hermanos, fue llevado como esclavo. Después él comenzó a servir, pero estaba solo. Siempre estuvo solo. Y seguramente añoraba ese encuentro de volver a estar con su papá, con sus hermanos. Después fue llevado a la cárcel y seguía solo. Obviamente el Señor estaba con él, pero uno extraña a los seres amados, lo que hemos estado afuera de la familia. Después cuando uno está solo, se da cuenta del valor que tienen los hermanos, el papá, la mamá. Son momentos tristes. Me acuerdo cuando nos casamos con Leslie, estábamos felices los dos. O sea, yo creo que estábamos felices los dos. pero estábamos felices y cuando llegó el primer día, estábamos los dos y nos sentamos y miramos por la ventana y dijimos, estamos solos. Ya no estamos en la casa de mi papá, ella ya no estaba en la casa de sus papás y estábamos los dos solos. Y nos dio pena porque habíamos salido de nuestro hogar, de ese vínculo, de cierta forma el cordón se había cortado. Porque partíamos en otra fase. Pero acá fue distinto porque esto fue abrupto, fue violento, no fue con amor, sino todo lo contrario. Y él seguramente esperaba esa reunión, una reunión especial. José también, ya a sus 30 y tantos años, recordaba esos buenos momentos con sus hermanos, con su papá. Quizás suspiraba por los pasillos, esperando algún día volverlos a ver. Ya había llegado ya ese momento. Si recuerda la historia, la semana pasada, ¿cierto? Él había quedado con ellos ahí y se había descubierto y le dijo, yo soy José, a quien usted, el hermano que vendieron como esclavo. Y ahí se reunieron y lloraron y se abrazaron y compartieron ese momento. Y aquí ya comienza el plan de José. José ya había encontrado a sus hermanos y todo estaba solucionado. Todos los problemas que él había vivido ya estaban arreglados. Sus hermanos ya sabían que José estaba vivo, él ya se los había contado y habían conocido al gobernador de Egipto, pero ahora sabían que ese gobernador, ese segundo hombre más grande en la tierra, era su propio hermano. ¡Qué tremenda sorpresa! Y lo más importante, ya se habían reconciliado. Ellos vieron cómo José los había perdonado y los había tratado finalmente, y todos los agravios, todos los males que habían pasado, José ya estaban saldados
y perdonado. Para José era un capítulo cerrado. Acuérdense que para ellos no, que en el capítulo 50 después, cuando muere su padre, vuelven de nuevo a él a pedirle perdón, que no vaya a tomar represalia contra ellos, porque ellos siempre tuvieron ese temor. Pero para José ya era un capítulo cerrado y saldado. Qué tremendo es cuando podemos llegar a ese instante en nuestras vidas, cuando usted tenga un problema, tenga una situación, busque la solución. Cuando haya una diferencia, una disputa con algún pariente amado, con un ser amado, con algún hermano en la iglesia, busque la solución y se va a sentir liberado. La raíz de amargura va a salir de su corazón. No es bueno acumular raíces de amargura en el corazón. Porque, claro, es raíz de amargura, pero algunos tienen más de una raíz de amargura en el corazón y no le hace bien al Hijo de Dios, no le hace bien al que quiere servir a Dios. Y seguro que ellos ahí en esa reunión habían conversado de todo lo que había pasado durante todos esos años en separación y quedaron con todo el tema cerrado. Aquí para José ya no había más que hablar, pero el deseo del corazón de José era ver a su padre y que toda su familia, toda su parentela se viniera a vivir con él. Pero no era un capricho, era una necesidad. Y no era una necesidad solamente, era el plan de Dios. Porque Dios tenía un plan para Israel. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel. Y era necesario que fueran a Egipto, porque lo veíamos. ¿Para qué? Para que se salvaran, para que vivieran de la sequía que estaba viviendo la tierra. En Génesis 45:16 se revela cómo José estaba preparando este encuentro con su padre. Dice, pero el deseo del corazón, Génesis 45:16 al 20, dice, Génesis 45, del 16 al 20, y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido, y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Es una tremenda invitación que hace el faraón. Se la hace. Y él, no sé si usted se dio cuenta, pero en los textos anteriores José revela este plan que él tenía. Pero hablaba con Leslie y ella me decía, pero te das cuenta que eso lo dijo él y todavía no lo había hablado con Faraón. Era lo que él deseaba. Pero acá el Faraón se entera y lo aceptan. José durante 7 años había trabajado, se lo había encargado a él como gobernador, porque todos, entiendo que todos conocen la historia de José, que él interpretó el sueño de Faraón, lo revela, lo interpreta y dice lo que significa, que van a haber 7 años de sequía, 7 años de abundancia y 7 años de sequía. Y él dice, y le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es que en esos 7 años de abundancia acumulen, y para que en el tiempo de la sequía no nos falte. Y así fue, y lo encargaron a él. Entonces, él hizo eso. Seguramente construyó graneros gigantes, dispuso hombres que dependían de su administración para que controlasen eso, para que lo vieran, para que lo construyeran, después recopilar lo que se fuera produciendo en la tierra rica y fértil de la región del delta del Nilo, y se fue guardando en estos graneros. Gracias a la dirección de Dios y la obediencia y la fe de José, Egipto llegó a ser en ese momento una nación con abundancia. Cuando todos tenían escasez, Egipto era un país que tenía abundancia. ¿Por qué? Porque José fue guiado por Dios para que eso ocurriera. Con sabiduría lo lograron hacer. Y todo eso generó lo siguiente.
cuando llega la noticia a la casa de Faraón de que José había encontrado a sus hermanos, ¿qué dijo Faraón? Faraón reaccionó con felicidad, le dio alegría. Seguramente sintió en su corazón una forma de retribuir todo lo que había hecho un extranjero por toda una nación, que seguramente se jactaban de ser una de las naciones más grandes. Pero imagínense, hermanos, lo que era Egipto. Egipto construía cosas que todavía, con las herramientas que tenemos, es muy difícil de hacer. Las pirámides están hechas con una exactitud y con un diseño, y todo lo que ellos hacían era una nación potente. Y que viniera un hijo de un pastor, un campesino que vivía ahí, era un pueblo chiquitito, que ni siquiera era pueblo, era una familia nómada que andaba por ahí, que viniera a enseñarles y a decirles lo que había que hacer para administrar esta tremenda nación. Y ellos se lo querían agradecer. ¿Y qué dice el faraón? Completamente de acuerdo con José, su primer ministro. Le dice: haced esto, cargad vuestras bestias, e id volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestra familia, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Así le dice Faraón, por gratitud. Y Faraón fue más allá que el plan de José. Cuando el Señor te quiere bendecir, te bendice con yapa. Cuando tú eres fiel y tú vives por fe, el Señor te bendice y te da yapa. Porque así es Él. Sobreabunda donde hubo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando hay necesidad y el Señor te quiere dar, te va a dar para tu necesidad, pero te va a dar con gracia. Como Él da, porque Él es generoso, Él es bueno. Y viene Faraón y le dice: y además, y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. O sea, dejen todas sus pilchas allá, no se preocupen por sus cosas, porque acá le vamos a poner la mejor congeladora, el mejor horno microondas, le vamos a hacer una... Obviamente usted me entiende lo que estoy tratando de decir, ¿no? Me imagino que en ese tiempo no tenían, o capaz que sí, no sé. Pero Él le iba a preparar y le iba a dar de lo mejor que hubiera en Egipto a ellos. Y las riquezas de la tierra de Egipto será vuestra. Iban a compartir sus riquezas. Sabiamente el faraón actúa porque cuando uno recibe algo así, tan grande, tiene que ser agradecido. Y a veces nosotros como hijos de Dios no somos así. Aquí lo hace un faraón, pero a veces nosotros damos las cosas por sentadas. Las cosas que nos llegan las damos por sentadas, como que las tenemos siempre y somos mal agradecidos. Tenemos cosas que Dios nos da y no las agradecemos. Dios nos da muchas cosas y no las agradecemos. Claro, pasamos situaciones tristes, dolorosas, penosas, nos estresamos, sufrimos y dejamos de ver las bendiciones que recibimos cada día. Nunca me voy a olvidar cuando estábamos en plena pandemia que alguien dijo: antiguamente yo podía respirar y era gratis. Ahora tengo que pagar la cuenta del hospital porque estuvo con oxígeno como un mes por el coronavirus. Y vaya que me salió caro. Algo que era gratis. Respiramos y es gratis y nos da el Señor. Algunos gozamos de salud, de buena salud, y no lo agradecemos. Tenemos trabajos y no los agradecemos, sino que reclamamos, no nos gusta, nos quejamos y no agradecemos. Somos mal agradecidos. Debemos ser agradecidos. Y todos los miembros de la corte estaban felices. ¿Se da cuenta? Porque los siervos que estaban con el faraón, cuando el faraón se enteró y ellos se enteraron, y el faraón dijo eso, todos felices. ¡Qué bien por José! ¡Se lo merece! Seguramente empezaron a gritar: ¡se lo merece! No. Pero estaban felices, estaban disfrutando la felicidad de José. ¿Y por qué? Porque José se ganó el respeto, se ganó el cariño, se ganó lo que estaba viviendo con su trabajo, pero porque él dependía de Dios. Y Dios lo guiaba, y Dios le daba la sabiduría, y Él le daba la capacidad de hacer lo que hacía, y ellos lo reconocieron. Ellos sabían, porque Él dio testimonio. Ninguno de los que estaba ahí no sabía de que José era siervo del Señor. Él les dijo cuando interpretó los sueños: esto me lo da el Señor, y lo voy a interpretar para ustedes. Pero ellos sabían que Él
servía a un Dios especial, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ese era su Dios. Y ellos se enteraron y sabían. Y así todos lo reconocieron y estaban felices y se alegraron con él. Así que los hermanos regresaron e hicieron como se les fue dicho y se fueron animados y contentos con sus carros llenos de comida y hasta ellos con unos kilitos de más seguramente, porque fueron bien agasajados por su hermano ahí. Y dice en Génesis 45 del 21 al 24, y lo hicieron así, los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden del faraón. ¿Se da cuenta que José, con todo el poder que tenía, él no hizo algo que Faraón no se lo permitió? ¿Qué ejemplo? A veces nosotros nos sentimos con un poquito de poder y nos empezamos a pasar al tiro, al de inmediato. Empezamos a correr la valla un poquito más allá y nadie nos dio ese poder. Él no hizo nada de lo que el faraón, eso de los carros y todo eso, el faraón se lo permitió hacer y él lo hizo. Él a lo mejor lo podría haber hecho porque era el segundo a cargo de todo Egipto, pero él no lo hizo. Lo hizo cuando Faraón se lo dijo, a la orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnos cargados de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino. ¿Cómo se fueron ellos? Súper bendecidos. Iban cargaditos. Todo lo que necesitaban, José se los dio. Y uno no puede dejar de relacionar el tipo de Cristo que era José. Cuando el Señor te bendice, te da todo lo que necesitas. Si tú quieres servir al Señor, el Señor te dio dones. Hay algunos hermanos que ni siquiera saben que tienen dones. El Señor a la iglesia la dota de dones. Hay hermanos profetas, hay hermanos que son maestros, hay hermanos, pero hermanos de profeta en el sentido de que deben llevar el Evangelio, no se vaya a confundir. Los profetas del Antiguo Testamento son del Antiguo Testamento. Nosotros somos profetas porque predicamos el Evangelio, la palabra de Dios. ¿Cierto? Maestros, pastores, etcétera. Pero el Señor nos dota de dones, de administración, hay tantos dones que el Señor nos da y nos dota. Y ellos iban cargados de bendiciones, comida en abundancia, con ropas nuevas. ¿Se imagina? Es que usted hay que imaginarse, pues ellos estaban en sequía, no creo que se hayan bañado muy seguido. ¿Cierto? ¿De dónde venían ellos? Ellos estaban viviendo la sequía total. Y seguramente no venían muy limpiecitos. Su ropa seguramente no la lavaban muy seguido. Entre tomar agua ellos y lavar su ropa, yo creo que era más recomendable tomar agua. Y tenían ropas nuevas. No sé cómo se habrán visto, todos disfrazados de egipcios. Y en sus carros, y llenos de plata, llenos de dinero, llenos de riqueza. Iban felices. Seguro al llegar a Canaán, una tierra agotada por la sequía, pobre, con miseria, causaban impresión. Porque iban estos hombres en sus carros de Egipto, con buenas ropas, bien limpiecitos, con sus carros llenos, causaban impresión. ¿De dónde son? ¿Serán de la realeza? ¿De dónde vendrán? Y por eso José quizás les dice: no riñáis en el camino. Porque yo creo que todos los que leemos ese pasaje, al tiro nos quedamos con esa frase: y no riñáis, mira, por algo se los dijo. ¿Qué problema habrá habido ahí? Nos vamos al tiro por el lado morboso. ¿Qué problema habrá habido? A lo mejor hay un cagüín, hay algún problema. Pero nos quedamos con eso. Y eso es normal, porque en nuestra naturaleza caída somos así. Somos así. Aunque
Dios nos salva, Dios nos toca, Dios nos rescata de la condenación, estamos en un proceso de maduración, que finalmente cuando lleguemos a su presencia vamos a ser maduros espiritualmente 100%, perfecto a la imagen de Cristo. Pero estamos en ese trayecto y tenemos eso. Y seguramente José sabía esto también de sus hermanos, que ya habían sufrido una transformación, ellos habían reconocido sus pecados, sus faltas, Dios había tratado con ellos, pero él sabía cómo eran también. Y seguramente les dio ese consejo pensando en cómo eran y que no estaban restaurados completamente y que seguían en su naturaleza pecaminosa. Quizás se lo dijo porque al verse más ricos, más gorditos, mejor vestidos, se les podían ir los humos a la cabeza, ¿o no? ¿Puede ser? ¿Usted ha visto personas que porque de repente encuentran un buen trabajo, les cambió un poco la vida, se les empieza a ir como el humo a la cabeza? Todos lo hemos visto. Es lo más difícil. Cuando uno pierde, se humilla. Cuando uno pierde cosas, se humilla y reconoce que uno necesita. Pero cuando uno empieza a tener más, como que se empieza a creer el cuento. Que se empieza a sentir más que los demás. Y no es así. No es así. No es que uno sea más que los demás. Tuvo más que los demás, pero no es que sea más que los demás. Y es muy fácil caer en eso. Tambalear espiritualmente. El sentimiento de superioridad, la arrogancia y la misma envidia y la codicia afectan a los hijos de Dios. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé lo que necesitamos. No más, ¿cierto? No para que nos agrandemos, para que no nos excedamos en nuestra autopercepción. No somos más que nadie, sino todo lo contrario. Si usted está aquí es porque es de lo vil y de lo menospreciado, porque de eso se agradó Dios salvar para avergonzar a los sabios y poderosos. Somos de lo vil y de lo menospreciado. Esos somos. Yo lo he dicho alguna vez, pero nunca me he olvidado de esa publicidad de un restaurante, no sé si existe todavía, los adobes de Argomedo y Lira que estaban ahí. Decía, adobe duro y murallero, no te olvides nunca, ladrillo firme y duradero, no te olvides nunca que en tu origen fuiste adobe murallero. No te olvides nunca, hermano, que tú eres adobe murallero y no eres un ladrillo princesa. No, eres un adobe. Y que el Señor hace que tú seas un ladrillo princesa. Quizás lo hizo también porque Él conocía el corazón de ellos y sentirían envidia de Benjamín. Porque a Benjamín le dio más que a todos los demás. Porque era su hermano chico, su hermano chiquitito, su regalón. Qué lindo ver cómo José trataba a su hermano. Lo amaba. Y lo trataba especialmente. Y ahí cuando uno dice, ¿por qué el Señor a veces tiene tratos con cada uno? Y algunos pueden reclamar de que por qué a él le dan más y a mí menos. Es que el Señor hace como quiere. ¿Y por qué a algunos les das al final y le dan lo mismo? Es que el Señor da como quiere y hace como quiere con cada uno. Y José también hacía como quería. Y no es que le estaba dando menos a los demás le estaba dando igual. Pero a él le daba en abundancia porque él quería. Pero a los demás les dio y les dio. Y los bendijo. Pero a su hermano le daba más. ¿Y puede generar envidia? ¿Y está bien que sintamos envidia? Obviamente que no. ¿Por qué si el Señor te está bendiciendo igual a ti? Él lo hacía así. Aquí lo que hace José en su experiencia, yo creo que todos nosotros lo hacemos, muchas veces la Biblia nos enseña a no confiar. Que no debemos confiar. Dice la palabra que ni de la que duerme a tu lado debes confiar. Así lo dice el Señor, así lo dice la palabra. Y debemos ser desconfiados. Pero en la vida hay que confiar. Si usted tiene que trabajar y tiene gente a su cargo, le va a dar una orden, ¿va a estar todo el día encima de ellos viendo si es que lo hacen? No, hay que confiar que lo están haciendo.
Si usted es capitán de un regimiento y le dice ustedes se van a ir por tal lugar y nosotros nos vamos a ir por acá y cuando lleguemos a la loma vamos a asaltar el lugar, supongamos, un ejercicio militar. Los que van con el capitán van a estar con él vigilados, pero los que van por el otro lado, el capitán tiene que confiar que lo están haciendo. Lo que no podemos confiar, pero en lo que no podemos confiar y nunca confiar es en la naturaleza humana. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Usted no puede confiar en la naturaleza humana. Yo puedo confiar en una persona para hacer algo, pero no puedo confiar que esa persona nunca me va a fallar. Porque en su naturaleza humana, pecaminosa, puede fallar. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Porque en la vida hay que confiar, si no, no va a poder vivir nunca. Si un hijo lo quiere mandar a la universidad, no, hijo, sabe, yo no confío mucho en usted, así que mejor no vaya a la universidad. Tiene que ir, pues. Tiene que ir. Hay que entregar confianza, tiene que ir y hacer su vida. Pero en lo que no podemos confiar es en su naturaleza. ¿Y cómo controlamos eso? Dándole principios bíblicos. Enseñándole principios bíblicos. Si tú vas a ir a la universidad, ok, pero tienes que tener claritas las cosas. Tú eres hijo del Señor y debes vivir conforme a los principios bíblicos. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Por eso la Biblia nos enseña a no confiar, pero no confiar en la naturaleza humana, porque todos pueden fallar y a veces hasta sin querer, en una reacción, en un arrebato, alguien te puede traicionar por temor, por lo que sea, pero es por la naturaleza humana. ¿Ok? Avanzamos entonces y veamos la respuesta de Jacob cuando llegan los hijos a encontrarse con él. En Génesis 45, 25 al 26. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob, su padre, y les dieron las nuevas, diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no les creía. Uno lee el texto y dice, y Jacob ya dijo, yuhu. No dijo nada, dijo, se afligió. Fue una reacción. Jacob no sabía nada de lo que había pasado. Él no tenía información. Que a veces uno empieza a confundir las cosas. Aquí Jacob no tenía idea. Cuando él los dejó ir, y ojalá que no perezcan, él esperaba que muriera alguno, que quizás no volvieran todos, y esa era su sensación, de que podía salir mal, y los dejó ir. Y él no tenía idea de todo lo que había pasado, de lo que habían vivido con José, de que José se había revelado, que José les dijo que él era el hermano que habían vendido. Él no tenía idea de nada. Pero el texto nos dice que quedó pasmado, atónito. El texto en hebreo dice que se le entumedeció, la palabra que está ahí dice que la idea que da que se le entumeció el corazón. Él hace muchos años atrás ya había enterrado a José en su corazón. Él hace muchos años atrás había muerto José para él. Porque a él le dijeron que había muerto, que se lo habían devorado las bestias. Entonces para él, su hijo estaba muerto. En su mente, en su corazón, hace más de 20 años, él había muerto. Pero hoy le decían que estaba vivo. Y él no lo podía creer. También hay que ponerse en el lugar que es muy impactante para un padre que se le muera un hijo. Porque las personas estamos preparadas para enterrar a nuestros padres, no para enterrar a nuestros hijos. Eso es lo que uno piensa que va a ser la vida, pero a veces no es así. Y él le vienen y le dicen, es como una broma de mal gusto. José está vivo, pero ¿cómo si no estaba muerto? Me dijeron eso a mí, yo vi la túnica manchada con sangre y ahora me vienen a decir que está vivo. No puede ser. Él se quedó pasmado. Incluso algunos dicen, algunos eruditos dicen que cuando ese término que se le entumedeció el corazón, incluso algunos dicen que es como un paro cardíaco que le da. Yo no quiero ir más allá de la palabra. Dice
que él se quedó ahí como no les creyó y quedó atónito. Y en Génesis 45, 27 al 28, y ellos le contaron todas las palabras de José que él le había hablado, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Ahí ve la reacción de este padre: basta, iré a ver a mi hijo, vive. ¿Por qué? Porque empezó a ver la evidencia. En este punto la Biblia nos dice que el espíritu de Jacob revivió en forma literal, porque estaba entumecido su corazón, y revive ante la evidencia. Y debió reconocer la verdad. Cómo ellos vienen con estas ropas nuevas. A Benjamín le dieron no sé cuánto dinero, viene con los sacos llenos, tiene 5 mudas de ropa, los carros de Faraón. Esto no puede ser una mentira. Esto debe ser verdad. No creo que mis hijos me estén mintiendo. Muchas veces cuando vemos la evidencia, hay un libro de Josh McDowell que se llama La evidencia que exigen un veredicto, y muestra muchos argumentos de todo tipo, filosóficos, matemáticos, estadísticos, de por qué debemos creer en Cristo. Y es bueno que lo leamos para tener defensa de nuestra fe, la apología de nuestra fe. Pero los inconversos ven y no creen, ven las evidencias de la verdad y no lo creen. Lo más triste es cuando nosotros vemos la evidencia de la verdad y no la creemos. Pero si yo creo en Dios, pues ¿cómo? Si yo soy hijo de Dios y veo la evidencia, yo creo en Dios, ¿por qué me dices, Cristian, que no? Es que una cosa es creer en Dios, pero otra cosa es vivir como vivir creyéndole a Dios, que es distinto. No es lo mismo. No es lo mismo. Decir yo creo en Dios y otra cosa es vivir como si le creyeras a Dios. Y tenemos la evidencia. Y la evidencia en la palabra, la evidencia arqueológica, la evidencia matemática, estadística, toda la evidencia de que Dios vive y de que Dios es bueno. Y también tenemos la vida de la experiencia. Nosotros hemos visto en nuestras reuniones de oración cómo el Señor responde, cómo el Señor levanta, cómo el Señor restaura, cómo el Señor sana, cómo el Señor obra, cómo el Señor está en medio nuestro. Lo vemos, vemos los milagros que hace el Señor en nuestras vidas. Tenemos la evidencia, pero así y todo, no vivimos como si le creyéramos a Dios. Cuando Jacob recibe la noticia, José Bibeón, una vez que la oye, no le importó nada más. Ya no quería saber de ropa, no quería saber de trigo, no quería saber de comida, no quería saber de Benjamín, si había llegado bien o había llegado mal. Lo único que dijo: voy a ir a ver a mi hijo, voy a encontrarme con mi hijo. Y es curioso porque podemos hacer un símil. Cuando sus hijos en el capítulo 37 le mienten, porque ahí le mintieron, le dijeron: José murió, se lo comieron las bestias, mira la túnica, está manchada con sangre, pucha, lo siento. Y él les cree. Bueno, en defensa de Jacob no tenía mucho por qué no creerle, pero él les cree. Él les cree. Y ahora, en el capítulo 45, cuando le están diciendo la verdad, él no les cree. Él no les cree. Cuando le dan la buena noticia, él no cree. No cree la noticia. Y es como un símil con los discípulos del Señor, que cuando van con la buena noticia, el Señor ha resucitado. Sí. ¿Y le creyeron? No le creyeron. Incluso hubo uno que dijo: no, yo tengo que poner la mano en su costado, en su herida. Y el Señor vino y se le presentó y le dijo: ahora toma, mira, ven, aquí está mi costado, mete la mano. Porque tú no creías, ahora mete la mano para que creas. Hay que ver para creer, dijo Tomás. Y no es así. No es así. Desde este momento Jacob cree y sabe que su hijo vive y que lo verá nuevamente antes de su muerte. ¡Qué bendición para Jacob! Dios fue fiel con Jacob. Pero ojo, que él no salió inmediatamente. Ya no era el mismo Jacob que habíamos estudiado antes. No sé si se acuerdan, pero en algún momento estudiamos Jacob y todo lo que él hacía.
lo que es la forma de operar de él, con artimañas, con engaño, en forma arrebatada. En un momento él bajó a Egipto, descendió a Egipto sin consultarle al Señor. Pero aquí vemos cómo cambia todo eso. Génesis 46, del 1 al 4 dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Qué hermosa relación tiene Jacob con Dios. Porque Jacob no era el mejor padre, no era el mejor siervo, pero era un regalón de Dios. Y tú también eres un regalón de Dios. Porque tú merecías la condenación y Él vino a morir por ti. Él mandó a su hijo. Cuando uno tiene un hijo regalón, en realidad yo no tengo hijo regalón, a los dos los amo igual. Y cuando digo voy a hacerles desayuno en la mañana, les trato de hacer algo rico. Cuando voy a cocinar, porque me gusta cocinar, trato de cocinar lo mejor para ellos, de tener lo mejor para ellos. Dios dijo: estos son mis hijos regalones y les voy a mandar lo mejor que tengo. Y nos mandó a Jesucristo, a su Hijo amado, a morir por nosotros en la cruz. Y aquí vemos como Jacob ya había aprendido la lección. No voy a bajar a Egipto así nomás. No, ya no lo voy a hacer así. Porque ya lo hice una vez y me fue re mal. Me fue súper mal. Sino que se deben hacer las cosas bien. Debo primero consultar a Dios. Porque además no era cualquier decisión la que estaba tomando. Aquí no se estaba mudando un hombre. No es como cuando uno dice: me voy a cambiar de trabajo, me voy a cambiar de casa. No, aquí se estaba cambiando una nación. ¿Se entiende, no? Es como que mañana digamos: ya todos los chilenos mañana nos vamos a subir a un barco gigante y nos vamos a ir a Estados Unidos y nos vamos a meter a un lugar y ahí nos vamos a sentar todos. Es una tremenda decisión. Bueno, Israel más o menos estaba tomando una decisión así. Nos vamos a ir a vivir a Egipto, donde no tenían que ir. Dios no les permitía ir ahí. Pero aquí Dios estaba preparando eso. Se detiene en Beerseba y hace sacrificio a Dios y le consulta a Dios. Ahí le consulta a Dios. En ese momento le consulta a Dios: ¿está bien que yo vaya a Egipto? Si la vez anterior fui y me fue mal. Mi papá fue también y le fue mal. Mi abuelo también fue y le fue mal. Y yo quiero preguntar: Señor, ¿está bien ahora que vaya? Me están invitando, nos están invitando a todos que vayamos para allá. Y pasó esto en la noche. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí, heme aquí. ¿Cuántas veces los siervos del Señor le dicen: heme aquí? Muchas veces en la Biblia lo vemos. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces el Señor nos dice por nuestro nombre? ¿Y qué le decimos? No, después estoy ocupado, estoy haciendo otras cosas, estoy preocupado en los estudios, estoy preocupado en el trabajo, estoy preocupado de mi familia, que es muy importante. Señor, muchas veces le decimos: heme aquí, para el servicio. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Este es un gran momento, no solo para la familia de Jacob y Jacob, sino que para todo Israel. Es la primera referencia profética al Éxodo. Porque si usted se da cuenta en el versículo 4, cuando ellos, al éxodo de Israel, ¿cierto?, de Egipto, en el versículo 4 dice: yo descenderé contigo a Egipto, y en la segunda parte dice, y yo también te haré volver. Aquí Dios no le está hablando de tiempo ni de plazos. Le dice: desciende, pero yo también te voy a sacar, te voy a traer. Pero anda
No le dice número, no le dicen y ahí te vas a multiplicar y van a ser más de 1 millón de personas. No, le está diciendo, desciende, anda y yo también te haré volver. Yo también te haré volver. Esa promesa se la hace a Israel, pero también es de nosotros. Hermano, en el servicio que usted esté, la vida que usted tenga, sirviendo al Señor, vaya y hágalo. Pero el Señor un día lo va a sacar de ahí y lo hará volver. Porque nuestra patria, ¿de dónde es? ¿Cuál es tu patria? La patria celestial. Ese es nuestro lugar. Y Él un día nos hará volver. Así que no importa, si usted va a servir al Señor y tiene problemas, tiene dificultades, te tratan mal, eres maltratado, tienes malas condiciones, pero estás sirviendo al Señor, no importa. Anda, desciende y yo te haré volver. Esa es su promesa siempre. Para nosotros esa promesa existe siempre. Nosotros no vamos a estar por la eternidad sufriendo. Vamos a estar en la eternidad disfrutando y sirviendo al Señor. Y yo también te haré devolver. Dios no le habló de tiempo ni el gran número de personas que llegarían a ser. Solo sabía que serían una gran nación y que Dios los sacaría de ahí. A este hombre le dio solamente la información necesaria. Jacob ya no necesitaba más información. Le dio la información que necesitaba. Una mudanza es una de las cosas más estresantes. No sé si usted se ha cambiado de casa. Harta pega, harto estrés, que hay que coordinar esto, coordinar lo otro, que el enchufe, que la cosa, que la cocina, que los tapones, que el sistema, que lo otro, que acá, que la casa, que la puerta de atrás, que las llaves, que venga el camión, que no maltraten las cosas, que no quebren la losa. Uno anda preocupado de todo. Y ellos se iban a cambiar. Es tremendamente doloroso también para quienes se han cambiado de país. Es doloroso dejar todo lo que ellos tenían, dejar todos sus bienes, todas sus cositas, que a lo mejor con mucho esfuerzo, cariño, se habían comprado, se habían adquirido, sus seres amados, sus familias, el vecino de la esquina, la verdulería que había más allá, el pasaje, la calle, el barrio, todas esas cosas, el colegio donde estudiaron los hijos, todas esas cosas quedan allá. Toda esa vivencia, esa experiencia emocional, queda todo allá. No es cualquier cosa. Y Jacob bajó fue a Egipto solo cuando Dios le dijo. Cuando Dios le dijo, él partió. Porque estaba detenido en Berseba y estaba haciendo ese sacrificio y le preguntó a Dios. Y ahí Dios le responde y le dice, sí, anda, yo voy a estar con ustedes, yo los voy a cuidar. Ustedes van a estar allá y yo los voy a traer de vuelta. Aún para los hijos de Dios es complicado. Y porque aunque sintamos que muchas veces cuando tomamos estas decisiones de cambiarnos, de mudarnos, de lo que sea, de trabajo, de ciudad, de país, de universidad, de lo que estemos haciendo, uno dice, sí, se siente incluso, ora al Señor y se siente seguro, pero después vienen incluso situaciones que uno dice, lo habré hecho bien, a lo mejor me equivoqué, vienen esas cosas así como que el enemigo te viene a poner la duda, te empieza a sembrar la incertidumbre y uno tiene que tomarse del Señor y agarrarse de Él y vivir por fe y esperar en fe y ojalá siempre estar afirmados de Él, porque van a pasar estas cosas. Y seguramente este hombre tomó la decisión, ¿por qué? Porque Dios le había dicho, yo voy a estar contigo, yo voy a descender con ustedes, yo voy a estar cuidándolos. Y él estaba con eso seguro. ¡Qué tremendo! Yo descenderé contigo a Egipto. Es un tema muy, muy personalizado. Yo voy a descender contigo, voy a estar contigo. Y el Señor va a estar contigo. Él está contigo. Y nosotros a veces perdemos esa perspectiva. Y estas decisiones no solamente deben enfocarse en lo material, porque a veces nosotros nos vamos en eso, voy a cambiar de trabajo, a ver acá cuánto voy a ganar, los beneficios materiales. Pero muchas veces nos olvidamos y nos enfocamos solo en lo económico, solo en lo financiero, solo en el estatus, y nos olvidamos
de preguntarle a Dios, Dios, ¿es esto? ¿Está bien? ¿Es esto lo que tú quieres? ¿Tú quieres que yo esté allá y no acá? Y debemos preguntarle. Acá Jacob preguntó y le dijo, Dios, ¿es esto? ¿Te agrada de que yo vaya a Egipto? Según mi experiencia no te agrada, por eso te pregunto, que me gustaría saber. Y Dios le responde. Y aquí podemos hablar algo positivo de Jacob. Ya lo dijimos, ¿cierto? Que él ya aprendió la lección y va y le pregunta al Señor. Pero si usted ve en Génesis 47:9, usted tiene que ver la edad que tiene Jacob. ¿Sale ahí o no? ¿Lo mostraron? 47:9. ¿Cuántos años tiene Jacob? 130 años. ¿Usted se pegaría un viajecito por el desierto a los 130 años con toda la mudanza? ¿Ya era muy anciano Jacob? Bueno, seguramente ahí usted puede entender más aún el amor, el cariño, el deseo que tenía él de ir a encontrarse con su hijo. Pero tenía la alternativa de decirle, hijo, no voy a ir con todos, nos vamos a quedar acá y solamente yo voy a viajar para estar contigo. Tenía esa alternativa para verlo. Pero no, él le preguntó al Señor y el Señor le respondió y le dijo, sí, anda, yo voy a estar contigo. ¿Y qué hizo este viejito loco? A los 130 años, tomó a toda la parentela, a toda su descendencia, y partieron de viaje. Ya no estaba con los años que tenía, ya no estaba para estos retos, algunos podrían decir. Pero cuando el Señor llama, hay que servir al Señor. No importa la edad. No importa la edad, y eso se lo podemos rescatar, pero totalmente a Jacob. Él nunca bajó los brazos. Él siempre en su vida podemos ver a Jacob intentando lograr las cosas. Siempre él luchaba, siempre él estaba ahí por su esposa que amaba. ¿Cuánto trabajó? 14 años, y el hombre lo engañó. Lo engañó a los 7 años, lo engañó y dijo, ya no importa. ¿Y qué hubiese alguna? Ya, voy a estar 7 años, no, mucho tiempo. Me quedo con esta, ¿no? No. Él era un hombre de principio, no sé si de principio, cuál es la palabra, pero un hombre decidido. Esa es la palabra. Y él estaba decidido y quería tomar su objetivo. Y él trabajó 7 años más hasta que logró lo que quería. Y eso es valorable, porque él lo hacía para el Señor. Él cuando se encuentra con el ángel de Jehová, ¿qué hace? Lucha con el ángel de Jehová, porque era un hombre luchador. Él estaba decidido y luchaba y tenía sus ideas claras. Y eso es importante también en un varón. Tener convicciones, tener capacidad de enfrentar las dificultades y luchar para vencerlas. El Señor va a hacer lo que tú no puedes, pero uno tiene que hacer lo que está dentro de tus manos. O sea, hay cosas que están al margen de que tú no puedes lograr hacerla porque no están en tu ámbito de acción, pero lo que está en tu ámbito de acción, hazlo tú. Y este hombre sí lo hizo y nunca se amedrentó, y esa es una actitud que debemos admirar de Jacob. El Señor lo llamó y a sus 130 años partió con el viaje a Egipto. En Génesis 45, 5, 6... ya lo vemos, dice, y se levantó Jacob de Beerseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia. Cuando llegan a Egipto, llegan a una época en que Egipto era una potencia mundial. Era una potencia mundial en la arquitectura, como decíamos delante, en la moda seguramente, en el arte, en las ciencias, en la astrología, arqueología, lo que fuera, ellos la llevaban. Era una potencia mundial. Y ellos llegan ahí y lo tienen que haber visto los habitantes de ahí del lugar, deben haber visto toda esta gente que venía del desierto, unos nómades, mal vestidos, seguramente se veían pobres. No eran muy pobres, pero tenían sus riquezas, y además encima venían con sus ganados, y ellos deben haber mirado, ¿y estos de dónde son? ¿De dónde vienen?
pero no sabían quién venía con ellos. ¿Quién venía con ellos? Dios venía con ellos. Y no tenían ni idea que ese grupito que venía llegando después iban a ser millones. Y que iban a ser tantos que iban a temer de ellos. Y que se fueron de ahí de una forma espectacular. Porque el Dios que estaba con ellos, siguió con ellos todo el tiempo, nunca los abandonó. Y estaba ahí con ellos cuidándolos. Y después viene este pasaje, en el 46, 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí, a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. ¿Cuántas noches habrá esperado José este momento? José estaba esperando ahí con su gente, seguramente tenía sus vigías, tenía todo armado, todo preparado para el encuentro. Y ya viene mi familia, viene llegando, y estaba José ahí esperando. Finalmente llega ese día y Jacob mandó a Judá, ¿cierto? Y envió Jacob a Judá delante de sí, a José, para que Judá recibiera instrucciones. Y no recibió ninguna instrucción. No recibió ninguna instrucción. Acá después vamos a ver lo que pasó en el 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Judá iba a recibir las instrucciones, pero José le dijo, no, se subió a su carro y dijo, quiero estar con mi papá. Y se subió a su carro y corrió con su carro y llegó donde su padre, y dice, se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. El término en hebreo, y se manifestó ahí, dice que ese término donde dice, y se manifestó a él, el término en hebreo, implica una presencia extraordinariamente esplendorosa. Seguramente él en todo su poder, en toda su parafernalia de egipcio se veía esplendoroso. Y llegó donde su padre y se manifestó a él. Pero cuando estuvo frente a su padre, este hebreo volvió a ser este hombre, el gran gobernador que gobernaba toda esta tierra esplendorosa. Este gran hombre se convirtió una vez más en ese niño junto a su padre. Qué emocionante. O sea, hay momentos emocionantes en la vida, este es uno. Cuando se encuentra este jovencito, ya viejote, pero un jovencito en ese momento, y abraza a su papá. Después de 2 décadas, Jacob tiene entre sus brazos a su hijo amado. Tanto tiempo sin verlo. Y lo abraza. Y seguramente reían, lloraban. Él lo daba por muerto y lo tenía en sus brazos. Hay momentos emocionantes en la Biblia que no se pueden describir. Pero yo sé que cada uno de ustedes, el Espíritu Santo le muestra por medio de sus propias experiencias cómo es ese encuentro. Cuando Jacob toma a su hijo y se acuerda seguramente, como todos ustedes cuando tenían a su hijo, porque son papás. Que uno los ve grande ahora, pero uno se acuerda que se lo ponía aquí, que tenía ese olorcito a guagüita, ¿cierto? Que lo dejaba en la cuna, que de repente se ponían a chillar, a crujir, y decía yo, mira, ya está crujiendo, ya yo no lo tomaba, le sacaba los chanchitos, le preparaba la papilla, la comida. Después cuando llegaba todos los días era una gracia nueva porque iban aprendiendo cosas. Uno lo ve caminando, después empiezan a decir papá, luz, el angelito decía luz. Apuntaba a la luz. En serio, decía luz. Y después amplió su vocabulario y decía la luz. Sí. Seguramente Jacob se acordaba de eso y tomaba a su hijo, lo abrazaba. Y él se acordaba de su papá. Seguramente no se acordaban de esos partidos de fútbol y todo porque no jugaban fútbol. Pero se acordaban de las experiencias juntos que tenían. Él era su hijo regalón. Y se encuentran en este momento, en esta imagen conmovedora. Al final de esta cena, Jacob dice en Génesis 46:30 la frase del bronce. Con esto se cierra.
Con esto se cierra, hermano. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Nosotros vivimos porque Él murió. Quizás no es lo mismo, pero dijo: muera yo ahora para que tú vivas. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Y aquí Jacob le dice: qué alivio, y encontré a mi hijo. Ya, puedo morir en paz. Puedo morir. Señor, llévame si quieres. Ya soy completamente feliz porque sé que aún vives. Una mirada al pasado. Hay encuentros tristes. O sea, no tristes, emotivos. Esa es la palabra correcta. Porque esto no es triste. Esto es un momento de alegría, de regocijo, de gozo. Y es muy emotivo. Hay un momento muy emotivo en el libro de Esdras y Nehemías. No sé si usted lo ha leído. Yo cuando leí esto, cuando estudiaba Nehemías, quedé impresionado. Porque me parece que es Nehemías 8, del 9 al 12, y dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. El pueblo había sido llevado a la deportación por más de 70 años, habían venido, levantado el templo, después volvieron y levantaron los muros, arreglaron las puertas del templo y encontraron la palabra del Señor. Y ese día Nehemías y el gobernador y los sacerdotes, Esdras y escribas y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es este, porque les leyeron la palabra de Dios. Y ellos estaban tan emocionados que estaban llorando y alababan al Señor porque entendían la palabra de Dios. Le había llegado la palabra de Dios y una nación entera lloraba de alegría porque su palabra porque la palabra de Dios estaba siendo compartida con ellos y la entendían. Qué emoción más grande, una nación completa estaba ahí esta nación, y escuchaban la palabra y se emocionaban y lloraban de alegría. No sé si nosotros valoramos muchas veces la palabra de Dios a este nivel. No sé, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, y algunos se acordarán que hubo una convención misionera acá, ¿sí? Una conferencia misionera acá, y mostraron un video. Yo me acuerdo de un pueblo en África, no sé de qué lugar, que no tenían la palabra de Dios en su idioma, así que no la podían leer. Y les llevaron cargamentos, llegaron unos aviones con cargamentos de Biblia en su idioma, y era una fiesta y todos lloraban, porque valoran la palabra de Dios. Y nosotros que la tenemos todos los días, no le damos el valor que merece. Hay momentos especiales, conmovedores, sí. Hay momentos especiales y conmovedores. Otro momento especial y conmovedor, me imagino yo, ¿se acuerdan cuando Jesucristo cuenta el relato del hijo pródigo? Cuando vuelve a la casa, ¿no es un momento emotivo, emocionalmente importante para nuestras vidas? Porque nosotros somos el hijo pródigo. Y ese Padre es representación de Cristo, del Padre Celestial, que nos recibe y nos acoge. Porque un hijo que estaba muerto vive hoy. Está vivo y está con nosotros. Y se hace una fiesta. Y en el cielo es lo mismo. Los ángeles hacen una fiesta. ¿No es algo emotivo? Pero hay un momento que va a ser el más emotivo de todos. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. No se preocupe, hermano, ya vamos a terminar. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si va a haber un encuentro emotivo y especial y grandioso y maravilloso, va a ser ese momento cuando nos encontremos con el Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es un momento emotivo. Ese va a ser un momento emotivo, cuando estemos en la presencia misma del Señor y seamos llevados hacia Él y estemos con Él por siempre. Este debe ser un momento especial, siempre anhelado por nosotros. Y dice finalmente, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y debe ser nuestro motivo para alentarnos. Estar siempre esperando y deseando ese momento en que estemos todos juntos. Y nos vamos a encontrar con cuántas personas que hemos amado y que se han ido con el Señor. De nuevo vamos a estar juntos. Pero lo más importante, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo más importante. Vamos a estar por siempre con el Señor y va a ser el mismo encuentro. Usted va a estar con el Señor. Va a estar con Él. Ese privilegio es suyo, es su momento. El himnólogo James Black lo dice así, o lo dijo así. Yo no lo voy a cantar, lo voy a leer. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista, allí he de estar, allí vas a estar. En aquel día sin nieblas, en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá, cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasado lista, allí vas a estar. Allí vas a estar. Allí vamos a estar. Y va a ser nuestra fiesta celestial. Nuestro encuentro celestial. Así seremos llamados. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno. Porque tu palabra nos llena de esperanza, nos llena de bendiciones para nuestras vidas. No permita, Señor, que el enemigo nos quite el gozo, porque esta palabra nos llena de gozo. Saber que así como un día José se encontró con sus hermanos y posteriormente abrazó a su padre, y lloraron de felicidad, así un día también estaremos nosotros contigo en la gloria. Señor, abrazados a ti, disfrutando tu presencia. Gracias, Padre. Fortalece a nuestra iglesia. Que nunca perdamos de vista, porque es esta tu palabra, porque es nuestra esperanza y nos llena de gozos, Padre. Nos llena de gozo pensar y recordar que tú prometiste que un día vendrías por nosotros y te reunirías con nosotros en los cielos, en el cielo, para llevarnos contigo por la eternidad. Te anhelamos, Padre. Te anhelamos, nuestro Señor Jesucristo, que vuelva por nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos.